Vamos directo al mensaje, ¿no? ¿Qué le parece? Vamos a Hechos capítulo 1. Estamos en nuestra serie Hechos, desprendida del libro, valga la redundancia, el libro de los Hechos. Y la serie la hemos titulado Una historia real. Una historia real. Ya Edson mencionó al respecto de por qué una historia real. No es una fantasía, no es un mito, es algo real. ¿Fue real? Es real en la actualidad. Así que mientras leemos Hechos 1, como leímos los primeros 14 versículos la semana pasada, alguien pensaría, pero eso ya pasó hace cientos de años. No, es una historia real, aplicable para nosotros, para nuestra vida el día de hoy. Antes de orar, ahí van a ver en pantallas, mientras leía estos versículos 15 al 26, le puse un título al mensaje. Esta vez quise ponerle un título al mensaje: espera su promesa. Espera su promesa. ¿Y por qué razón? La semana pasada nuestro amigo Edson fue muy enfático en decir que había una promesa. Claro que sí, pero también había una indicación: espera, espera. La promesa descrita en los versos 4 y 5 era que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Esa era, ¿qué? La promesa, pero la indicación clave era: esperen. Ahora no nos vamos a meter a desmenuzar esta doctrina tan controversial y tan debatible que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Edson ya lo hizo la semana pasada y mientras escuchaba más bien, porque no se ha subido a YouTube, mientras escuchaba el audio de la predicación del domingo pasado, yo decía amén a todo lo que estaba compartiendo Edson. Decía completamente amén. Así que, hermanos, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Nada más para recapitular. No es otra cosa más que ser sumergidos en y por su Espíritu Santo. ¿Con qué intención? ¿De vernos más espirituales que otros? No, la intención de ser sumergidos en su Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo es que seamos empoderados o enviados a proclamar las buenas nuevas de salvación, como es la gran comisión en Mateo 28, 19. Nada más. No es otra cosa más que el Señor nos llena de su Espíritu para ir y proclamar su palabra. Una frase que recientemente escuchamos Martita y yo en estos días que estábamos en Querétaro, en este retiro llamado Bernabé. Un pastor llamado Roy Mack, él decía lo siguiente, y lo van a tener en pantalla: hay tiempos y temporadas para todo, incluyendo aquellos sueños que Dios ha puesto en tu corazón para Él. Léalo tranquilo, trate de digerirlo. Lo repito mientras lo lee: hay tiempos y temporadas para todo, incluyendo aquellos sueños que Dios ha puesto en tu corazón para Él. ¿Sabe cuál es o qué es lo que se interpone entre una promesa y su cumplimiento? ¿Qué se interpone entre la promesa y su cumplimiento? Lo decía Edson citando Santiago: la paciencia, la espera. Ahora, ¿qué se interpone entre un sueño y el cumplimiento del mismo? La paciencia, la espera. Estoy seguro que todos aquí tenemos sueños, tenemos planes de vida, de negocio, económicos. Todos tenemos algún sueño, algún plan. Y uno puede llegar a frustrarse y preocuparse. ¿Y por qué no se están cumpliendo? Porque la clave está en esperar. En esperar. Ahí está la clave, esperar. Oramos al Señor. Mi Dios, gracias por el libro de los Hechos. Una secuencia de Lucas. Mi Dios, estamos hambrientos de estudiar juntos tu palabra. Estamos deseosos de ser instruidos por ti a través de la exposición de tu palabra. Mantén nuestros oídos espiritualmente sensibles a tu voz, nuestros ojos abiertos espiritualmente hablando, para ver con claridad y escuchar con sensibilidad todo lo que tú quieres darnos el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Venga, si tienes sus Biblias, vamos a Hechos capítulo 1. Vamos a leer los versos 15 al 26. Si no trae una Biblia, pues ahí va a estar en pantalla para apoyarse. Yo le aconsejo que trate de hojear la Biblia también. Verso 15 del capítulo 1 del libro de los Hechos dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: aquí hay algo clave, ¿no?
Decíamos que Jesús da una indicación ya resucitado: vayan al aposento alto y quédense ahí, esperen la promesa. Aquí ya el verso 15 nos dice contundentemente que eran como 120 personas. No necesariamente podemos asegurar que eran 120 personas. Al menos ahí dice que eran como 120, más o menos, ¿no? Ahora estaban ¿en dónde estaban esperando? En el aposento alto. ¿Qué es el aposento alto? Alguien se preguntaría. Bueno, yo también me hice pregunta mientras estaba leyendo. Y curiosamente, mientras estaba leyendo Hechos capítulo 1, estaba en una terraza donde nos habíamos hospedado, ahí en Bernal, un pueblito mágico que está cerca de Querétaro. Ahí nos estábamos hospedando Marta y yo, y estaba en una terracita en la mañana, y estaba leyendo y tomando un tiempo con el Señor. Y en ese momento leo que estaban en el aposento alto. Y dije, ¿qué es el aposento alto? Y entonces busqué, lo googleé, y el aposento alto es una terraza. O sea, es el lugar más alto de una casa, pero con un espacio abierto que tenía la finalidad de eventos especiales, también, no sé, hospedar a algún amigo, algún familiar en la terraza. Pero también bíblicamente se dice que era un lugar en donde se ocupaba como un tiempo de oración y retiro espiritual. Así que yo estaba en una terraza, tenía una vista hermosa de la peña de Bernal, tenía una vista impresionante, y entonces dije, este es el aposento alto, estoy en mi aposento alto, ¿no? Porque recuerden, es una terraza, era un lugar abierto, y habían ahí aproximadamente 120 personas. Verso 16, varones hermanos, hablando Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí hay algo interesante, familia. Me encanta porque Pedro va a dar su primer predicación, O sea, Pedro no ha predicado en su vida. Es el primer mensaje, el primer discurso, el primer bosquejo que se va a aventar. Y entonces Pedro resiste la tentación que todo predicador tenemos, y me incluyo. Todo predicador tenemos. ¿Saben qué es lo que hace Pedro? Dice que comienza a citar las escrituras. Ahora, Pedro tenía un montón de experiencias vívidas con el Señor. Pedro pudo haberse ido en la corriente de decir, hermanos, ya que están aquí reunidos, déjenme contarles una de las experiencias que tuve mientras caminaba en esos 3 años y medio con el Señor. Ahora, nadie hubiera culpado a Pedro si él empieza a hablarnos de ciertas experiencias que tuvo con Jesús y que incluso no están relatadas aquí en la Biblia. Nadie lo hubiera culpado. Es más, hubiéramos estado hambrientos, decir, Pedro, no pares, cuéntanos otra experiencia. Cuando ibas con el desierto, cuando multiplicó los peces y panes, cuéntanos. Pero Pedro resiste la tentación de hablar de él. ¿Saben por qué? Porque Pedro no quería verse como el importante, quería presentarles al importante, a Jesús, al Mesías, al Salvador, al que ha resucitado. ¿Sabes? Muchas veces como predicadores queremos contarles experiencias, historias, que mientras leía esto, yo ya tenía una historia que contarles sobre Querétaro. Fíjense cómo son las cosas. Y el Espíritu Santo me cacheteó, cállate, Abraham, vea las escrituras. Está bien, Señor. Pero es que, Señor, está bien buena lo que yo experimenté ahí. Cállate, vea las escrituras. Por eso me encanta Pedro, me cacheteó Pedro aquí. Y no me dejó presentarme y verme bien, sino más bien hay que presentar al que es importante, a Jesús. Y miren lo que hace, nuevamente dice que cita las escrituras. Y recuerdan cuando hablábamos de las inerrancias de las escrituras, decíamos que cada vez que en el Nuevo Testamento, en la mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento se mencionan las escrituras, hace referencia al Antiguo Testamento. Y miren, aquí está una evidencia clara y contundente. Pedro habla de las escrituras, ¿y de quién va a hablar? De David, del Antiguo Testamento. Qué hermoso, ¿no? Hay una conexión maravillosa ahí. Verso 17, y era contado con nosotros, hablando de quién. ¿Quién era contado? Judas, no me pierda el hilo de pensamiento ahí. Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, hablando de Judas. Ahora, otra cosita antes que se me vaya y no lo quiero perder. Hay algo interesante ahí porque pareciera como que la caída de Judas ya estaba anunciada y estaba profetizada, ¿no? Alguien pudiera caer en el error de decir, bueno,
Dios ya había profetizado que yo iba a caer en adulterio. Ya había profetizado que yo iba a caer en fornicación. Ahora no se barran con esa. O sea, todas las herejías menos esa, mi familia. Es que el Señor ya había predestinado que yo cayera en adulterio. No mangos. Ojo con esto. Verso 16, dice: el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Verso 18, ojo con esto, hablando de Judas, con el salario de su iniquidad. ¿Con el salario de quién? De su iniquidad. Nuevamente, citando Santiago. Santiago dice que Dios no tienta a nadie y Él no es tentado por el mal. O sea que, mis hermanos, dice que con el salario de su iniquidad. No fue como que Judas fue presionado porque tenía un cumplimiento que llevar a cabo, y es entregar a Jesús. No, fue su iniquidad. Familia, tu iniquidad siempre te va a llevar a cometer pecado, no Cristo. Dice: porque cada uno de nosotros es atraído y seducido por sus propias concupiscencias. No porque el Espíritu te empujó. No porque Él dijo: voy a hacer que caiga en pecado porque después me voy a glorificar en su matrimonio y voy a traer más gloria para mi nombre. No es cierto. Así que quitémonos la idea de que el Señor profetizó que Judas iba a caer, y entonces Judas, pobrecito Judas, ¿para qué hablamos mal de él? Él simplemente se dejó llevar por la voluntad del Señor. No, fue su propia iniquidad. Y dice que compró un campo y cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y dice uno: Señor, ¿era necesario todo esto de manera tan gráfica? Bueno, por algo está ahí. Ahora, otra cosita. Hay quienes utilizan este pasaje como para decir: ya ves, la Biblia se opone entre sí. La Biblia se contradice, porque Mateo 27 dice que Judas se ahorcó. Y entonces aquí Hechos 18 dice que se cayó y se le reventó todo el cuerpo y se le salieron las tripitas. Entonces dice: la Biblia se contradice. No hay contradicción alguna. Más bien lo que Mateo 27 está presentando y Hechos 1:18 está presentando son dos, digamos, efectos de la muerte de Judas. Ahora, según historiadores, dicen que es muy probable que cuando Judas se ahorcó, la misma descomposición de su cuerpo hizo que éste cayera y entonces se reventara. Es lo que algunos historiadores dicen. Otros dicen que cuando Judas se ahorcó, la rama se quebró y entonces Judas, al caer, se reventó. Otros dicen que cuando Judas se ahorcó, la cuerda se rompió y entonces cayó Judas y se reventó. O sea, el hecho es que murió, ¿no? Pobre compa, se ahorcó y después se reventó. Está peor tantito, ¿no? Pero dicen: ¿por qué? Por el precio de su iniquidad. No hay contradicción alguna en las Escrituras. Verso 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, dice ahí, ¿no es cierto? En el verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Sabe a qué Salmos está haciendo referencia ahí Pedro? Al capítulo 69, verso 25. Así que Pedro no se está inventando una escritura. Pedro está citando las escrituras del Antiguo Testamento, haciendo referencia a David, pero incluso nos lleva al Salmo 69, verso 25, que tiene esta, digamos, frase: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ojo con esto: tome otro su oficio. O sea que los versículos que vamos a ver a continuación, el tema de la elección de un sucesor de Judas, no se le ocurrió a Pedro y al resto de los apóstoles. Es porque conocían las Escrituras. Sabían que la voluntad del Señor estaba en que Él había elegido a 12 y 12 tenían que terminar la carrera. No fue como que Judas junto con los discípulos dijeron: oye, qué solito nos vemos, somos 11. Desde que se nos mató nuestro compa Judas, somos 11, se siente vacía la casa, ¿no? Como que el aposento alto no es lo mismo sin Judas, hay que agregar otro compa. No,
Ellos estaban sumergidos en las Escrituras y sabían cuál era la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque David, quien fue traicionado también, escribió estas palabras: tenía que haber un sucesor. Qué hermosa conexión, ¿no cree? Verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, no eligieron tampoco a cualquier persona que iba pasando por ahí. Dijeron, bueno, ¿a quién puede suceder el lugar de Judas? Que sé que se va pasando ahí, no lo conozco, pero métetelo ahí al redil. No, por supuesto que no. Dice que es alguien que caminó con ellos desde el tiempo que estuvo Juan el Bautista hasta que el Señor Jesús fue ascendido. Era alguien que conocían. Me encanta porque Hechos capítulo 6 nos da ciertas características de un líder. Cuando los discípulos le dicen a la congregación, elijan ustedes 7 hombres que puedan encargarse de la distribución diaria del cuidado de las viudas. Y hay 3 características: que sean creyentes, número 1, que sean sabios, y la otra se me fue, pero está en el capítulo 6 de Hechos. Mande. De buen testimonio. Que sean creyentes, que sean sabios, de buen testimonio. Ahí está. Entonces no era cualquier persona que podía sumarse a la participación o a la tarea del discipulado. Y ojo con esto, me llama mucho la atención el verso 23. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Yo cuando veía este pasaje dije, híjole, como que Matías no tenía muchas oportunidades de ganar. No sé si se dio cuenta, pero todo ese versículo, pues se ve más José o Barsabás. Ya Matías ahí lo empujaron, ahí, Matías. A Barsabás todos hasta dijeron su sobrenombre, ¿no? Su apodo, el justo. O sea, cuando tú quieres persuadir a alguien, le vas a dar más detalles para que todos elijamos a aquel. Oye, es el justo. Y el otro, Matías. Ojo, yo creo que los discípulos se inclinaban por el justo. No sé si también su testimonio, bla, bla, su carisma. Pero yo casi puedo pensar que ellos estaban más inclinados para que fuera Barsabás, apodado el justo. Pero, ¿qué creen? Había un hombre que también tenía estas características y cualidades llamado Matías. Ahora, los discípulos no quieren cometer un gravísimo error a elegir a alguien solamente por sus cualidades, como pasó en el caso de cuando fueron a ungir a David. ¿Recuerdan? El Señor le decía, ese no. Pero ¿cómo? Se ve todo un guerrero. No, ese no. Porque yo no miro las apariencias, sino el corazón. Ahora, hay que tener mucho discernimiento a la hora de elegir. Porque pudiéramos perdernos en el sentido de, bueno, este tiene un montón de cualidades, cumple con el perfil. Ojo con esto, cumple con el perfil porque tiene todo, pero híjole, como que físicamente no se ve muy contento, siempre está medio apático, es como medio aburridón, pero tiene cualidades, tiene dones del Señor. Ojo, no hay que irnos en esa corriente. Tampoco es como, oye, es sonriente, no sé, a todos saluda, ya ponlo ahí con los servidores, que dé la bienvenida. No, pudiéramos cometer un error. Y créanme que pudiéramos darle testimonios que recientemente escuchamos, de gente que han puesto en la iglesia en donde tiene talentos, tiene dones, tiene todo, pero hacen un desastre. Por eso es que los discípulos no quieren tomar la responsabilidad de elegir solamente en base a lo que ven, piensan o sienten, sino saben que el Señor tiene que tomar esa decisión. Verso 24 dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones. Qué hermosa oración, ¿no? Tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Muestra cuál de estos 2, ¿el justo o es Matías? Yo creo que los discípulos querían abogar por el justo. Señor, ve al justo. Pero bueno, tú decides, Señor. Pero nada más te decimos que le dicen el justo, pero tú decides, Señor. No sé, me imagino esa dinámica con el Señor. Y ojo con esto, pero tú decides, Señor. Tú decides.
Ojo con lo que va a decir aquí en el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Dice de que cayó Judas por transgresión, no para cumplir la promesa, para cumplir la profecía, no, por transgresión. O sea, porque él quiso. Él se embarró no porque quiso cumplir la voluntad del Señor, se embarró porque tenía unas ganas de embarrarse bonito. Nada más. Y dice para irse a su propio lugar. Versículo final de este capítulo 1 de Hechos, verso 26. Y dice, y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12. Dice, les echaron suertes. Este es un pasaje sumamente interesante. Hay un proverbio que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Ya me trajeron mi Powerade. No, no es cierto. Gracias, hijo. Hay un pasaje que me encanta. Proverbios 16:33. Dice así. Voy a leer la Biblia de las Américas. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene la decisión. Repito. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene la decisión. ¿Alguna vez has jugado algún tipo de juego de mesa en donde quizás hay un círculo, hay un rectángulo o un cuadrado y tienes que aventar el dado, pero tiene que caer el dado dentro? Si cae fuera no vale, aunque hayas sacado el número que necesitabas, tiene que caer dentro. Es lo que está diciendo. Uno tira el dado, pero el Señor sabe que va a caer. Ahora, estamos hablando del tema de la soberanía del Señor. Y alguien diría, pastor, ¿no cree que eso es ridículo? O sea, ¿tanto así? Digo, ¿por qué está entonces Proverbios 16:33? Dice que uno tira los dados y el Señor determina que van a caer. Me encanta porque hace tiempo leía un comentarista que decía, el Señor va a definir o va a regular la fuerza de tu mano. Mientras la agitas, la fuerza con que vas a lanzar ese dado va a controlar los vientos para que ese dado gire las 2, 3, 4, 5 veces que tenga que girar para que al final caiga lo que Él quiere que caiga. Así que yo le diría, no se meta en juegos de apuesta, pues al final el Señor decide lo que cae. ¿Se imagina? Si lo que quieres es llevarte a un punto de quiebre y de pobreza y de oscuridad, Él lo va a hacer, aunque tú digas, tengo suerte. Tómala, te cayó infierno, ¿no? Porque es lo que el Señor quiere al fin de cuentas. Me gustaba mucho esta parte porque es una manera de depender del Señor en cuanto al tema de decisiones. Hay una pregunta ahí y con esto vamos a aventarle toda la carne al asador. ¿Cómo esperar su promesa? Creo que la parte medular, creo que la parte clave de todo este capítulo 1 tiene que ver con la espera. Hay una promesa, ya nos los mencionó Edson la semana pasada, versos 4, verso 5. Ser bautizados, llenos, sumergidos del Espíritu Santo. Esa es la promesa. ¿Qué cree? Ya leímos otros versículos más, ya terminamos el capítulo 1 y aún no se cumple esa promesa. Eso lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 2. Entonces el tema central del capítulo 1 es la espera. Pero alguien entonces estaría preguntando, sí, Edson, me encantó como lo dijo, que hay que esperar. Incluso Edson me encantó cuando decía, a veces lo único que tienes que hacer es, en lugar de moverte a otros lugares, es quedarte donde el Señor te dijo que te quedaras. Y en ese momento yo había estado platicando con alguien y precisamente fue algo que yo mencioné en ese mensaje. Es que el Señor en su palabra nos dice qué hacer. Mis hermanos, alguien estaría pensando, ok, pastor, pero ¿qué hago? ¿Cómo espero? Yo siento que ya esperé demasiado. O es más, creo que ya esperé lo suficiente. ¿Cómo espero? ¿Qué creen? Estos versículos que acabamos de leer nos van a dar tres puntitos claves de cómo esperar. Número 1, ahí te va a aparecer en pantalla. Esperemos su promesa juntos
y orando. Acá estoy tomando todavía parte del versículo 14, que dice que estaban juntos, estaban orando. Ahora esto de juntos, ¿cuántos había? Dice como 120 estaban reunidos, juntos, como 120, que estaban haciendo, orando. Mira, familia, es bien difícil esperar, ¿no es cierto? La espera es durísima. Yo creo que a nadie nos gusta la espera, pero esperar solo es peor todavía. Ahora, esperar sin un objetivo, sin un propósito, es horrible. Si de por sí nosotros sabemos y tenemos una esperanza viva, y es doloroso esperar, peor tantito cuando no sabes qué esperar, y peor aún, no hay quien te acompañe en esa espera. Así que, familia, esperemos su promesa juntos y orando. En ese momento, la promesa era de, van a ser bautizados, llenos, sumergidos por el Espíritu Santo. No sé, te pregunto ahora, ¿hay alguna promesa que has estado albergando en tu corazón? ¿Tienes la promesa de que ahora sí mi matrimonio va a cambiar? ¿Tienes la promesa de que ahora sí mis hijos van a caminar rectamente? ¿Tienes la promesa de que ahora sí la situación en tu familia va a cambiar, va a mejorar? ¿Sabes una cosa? Necesitas esperar junto y orando. Cuando la desesperanza se hace tan fuerte en nuestras vidas, lo que uno tiende a hacer es aislarse. Y piensas que va a funcionar. No, no va a funcionar. Hay que esperar juntos. Hay que esperar juntos. Dijo, bueno, son como 120, pero si no les gusta esperar tanto porque piensan que ya esperaron tantos días, pues sepárense. Hagan 2 grupos, 2 de 60, ¿no? Y pues esperen. No, dijo, quédense juntos. Ahora el Señor nada más les dijo, porque va a venir la promesa. No les dijo cuándo. No les dijo, quédense juntos, hoy es domingo, chicos, nos vemos el lunes. El lunes, para no desesperarlos tanto, nos vemos el lunes a las 3 de la tarde. Oigan, con esas indicaciones, ¿quién no esperaría, no? Pero le digo una cosa, hasta aún así no mucha gente esperaría. Donde estás, espera, pero espera junto. Esperen juntos, y ojo con esto, orando. 2 cositas que quiero decirte con este punto. Para perseverar juntos en la espera debemos practicar las características del amor de Dios expresadas en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido. El amor es paciente. El amor todo lo soporta. Esas características del amor de Dios hay que practicarlas, hay que vivirlas. ¿Para qué? Para esperar juntos. Es que, pastor, si supieras cómo es mi viejo, usted me recomendaría que ya no estuviera con él. No, esperar juntos. Pero ¿cómo espero junto con alguien que parece imposible? Activando, practicando las características del amor de Dios descritas en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido. Hoy ya nadie quiere sufrir. ¿No es cierto? Nadie quiere sufrir. Pero ¿saben que hay una gloria en el sufrimiento? ¿Saben que mientras más sufrimos también nos parecemos más a Cristo? Ahora alguien diría, híjole, pues entonces ¿qué me estás diciendo, pastor? Por lo que la Biblia dice, en el mundo van a tener aflicción. Lo que la Biblia dice, que cuando tú sigues al Señor no tendrás ni dónde recostar tu cabeza. Que cuando tú sigues al Señor lo que vas a tener es oposición, persecución. Ahorita estamos bien tranquis, pero no sabemos qué puede pasar mañana con tantas cosas que se están desencadenando. Mantengámonos juntos. Mantengámonos juntos y orando. Ahora, ¿cómo perseverar juntos en la espera? Debemos orar. Ahora, orar de manera individual, pero ¿qué creen, familia? También de manera colectiva. Debemos orar. Tenemos martes de oración y tenemos domingos al final de cada mes de oración y adoración. Hay que orar de manera individual, pero también de manera colectiva. No dijo, a ver, cada quien váyanse a sus casas y manténganse ahí orando. No, váyanse todos, reúnanse juntos. Y dice que habían como 120. ¿Y qué estaban haciendo? Orando. Por eso te digo, familia, alguien diría, no, yo no voy el martes porque pues trabajo, lo que sea. Los que trabajan, qué bueno.
Pero los que sí tienen chance y no quieren venir, pues ya que el Señor trate con ustedes, ¿no? Pero ¿qué creen? El domingo también tenemos una oportunidad, una oportunidad al mes de estar juntos y orar. Qué bonito sería que podamos practicar esto que estamos recibiendo del Señor en las Escrituras, ¿no? Así que nada más mantengámonos juntos y orando. ¿Cómo podemos esperar? Juntos y orando. Número 2, ¿cómo podemos esperar? Esperemos su promesa perseverando en su palabra. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Empezó a contar experiencias que tuvo con Jesús. No. Tenía ahí reunidas, estaba con 120 personas y Pedro dijo, déjenme platicarles cuando caminé sobre el mar. Fue increíble la sensación. No. Y miren que se pudo haber alargado ahí hasta las 3 de la mañana y todos escuchando a Pedro cómo caminó sobre el mar. Pero no, dice que él habló las Escrituras. Ojo con esto que les voy a decir, familia. Abracen esto, por favor. Si no dependemos de la palabra de Dios, no podremos resistir el desánimo, a la duda, a la desesperanza. Si no dependemos de la palabra de Dios, no podremos resistir al desánimo, a la duda, a la desesperanza. Porque la palabra de Dios es vida. Y si alguien no está comiendo del maná, de la palabra del Señor, no puede tener vida. Necesitamos permanecer en la palabra. Miren, que tu confianza esté en la palabra de Dios. No en las circunstancias, no en las personas. Que tu confianza esté en la palabra de Dios. Miren, solo su palabra nos revela su voluntad para nosotros. Alguien ha dicho, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Ojo, su palabra nos revela su voluntad para nosotros. Cuando no sepas qué hacer, ora y lee la palabra del Señor. Ahora, ten mucho cuidado, no vayas a leer la Biblia como, a ver, Señor, a ver qué el Señor quiere decirme. Aquí mero. Y Judas se ahorcó, chíspale. No, el Señor se equivocó el Señor. Va de nuevo, Señor, no te equivoques. Y aquí mero. Y no tardes en hacer lo que te he dicho. Santo Dios. No leas la Biblia de esa manera. Ora y dile, Señor, ¿qué quieres decirme? Y entonces puede ser que ahorita que estamos en Hechos capítulo 1 dices, bueno, ya vimos el 1, voy a leer el capítulo 2. Y te vas al 2 y estoy seguro que el Señor te va a decir algo conforme a su voluntad para tu vida. No pidas dirección sin consultar al admirable consejero que es Cristo Jesús. No pidas dirección sin ir a su palabra. No tomes ninguna decisión sin antes haber orado y haber leído su palabra. Que tu confianza esté en la palabra. Y algo que quiero agregar porque me encantó, como decía Edson la semana pasada, seamos proclamadores de su palabra. O sea, no se trata solamente de cómo me alimento de su palabra, sino de proclamar su palabra a otros. Yo nada más te pregunto, y ya ha hecho a Adrián esta pregunta otras veces, pero ¿cuándo fue la última vez que le compartiste la palabra de Dios a alguien más? En mi caso, ¿cuándo fue la última vez que prediqué su palabra fuera del púlpito? Te repito, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste la palabra de Dios a alguien más? Y yo sé que más de uno ya se está confrontando un poquito. Hijo, chispas, no, creo que no. Ahora entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, oremos a Dios 2 cosas. Ahí les va. Oremos a Dios 2 cosas. Número 1, por oportunidades para compartir nuestra fe. Ora a Dios para que te dé oportunidades para compartir tu fe a otros. Y uno diría, qué chiste. Ahí te va la segunda. ¿Ya has orado para que Dios te dé oportunidades para compartirle tu fe a otro? Segundo, ora por valor y obediencia cuando te dé esa oportunidad. Te subes al transporte y el Señor te dice, ora por ella. Ay, qué pena, va a pensar que soy cristiana. Pregúntale cómo se siente. Recientemente estábamos allá, había una personita que nos estaba atendiendo y en ese momento le digo, hey, ¿qué onda? ¿Todo bien o qué? Sí, yo noté algo, ¿no? Quizás, no sé,
algo que hemos estado orando Martita y yo, y es discernimiento. Y entonces yo dije, no, este compa está bien cargadote. Le dije, ¿puedo orar por ti? Así nomás, ¿puedo orar por ti? Me dijo que no, pero yo cumplí. Yo cumplí. Ya nada más yo pensé como que, pues que el Señor te reprenda. No, no es cierto, no pensé nada. Sentí compasión, ¿no? Digo, a veces uno no quiere esas oportunidades porque, ay, ¿qué tal si me rechazan? Qué pena. ¿No es cierto que muchas veces no queremos compartir nuestra fe por pena? Ahora, hay otras razones por las cuales no compartimos nuestra fe y decimos, es que no sé. Bueno, el que sepas que no sabes, pues es un buen paso, pero ¿qué estás haciendo para ya saber? A menos comienza memorizándote los pasajes que puedas compartirle a alguien, ¿no? Y tercero y último, ¿cómo esperar? Esperemos su promesa activamente. Activamente. Cuando lo leía, le dije, Señor, ¿no está muy forzado este punto? Y entonces el Señor me mostró, oye, ¿qué estaban haciendo los discípulos mientras estaban esperando la promesa? ¿No estaban ahí, sí, tirados todos de rodillas orando? Y decir, bueno, pues el Señor nos dijo que esperábamos. No, mientras esperaban la promesa dijeron, vamos a elegir al sucesor de Judas. O sea, ellos empezaron a activarse, estaban trabajando mientras esperaban la promesa. ¿Sabes? ¿Te has dado cuenta que en la Biblia Dios nunca llama a un flojo para servirle? En la Biblia te vas a encontrar que siempre llamó a alguien que ya estaba chambeando, a alguien que ya estaba trabajando. No al que, Señor, ay, cómo me encantaría ser usado por ti, Cristo Jesús. Y no sueltas el teléfono ni sueltas el control de televisión. Úsame, Señor, usa mi vida. Pero no quieres involucrarte, no quieres hacer nada. ¿Para qué? Pues la gente es bien cruel, la gente es bien grosera, ni lo valora. Involúcrese, mi niño. La mejor forma de esperar sus promesas es chambeando. Me encantaba, como decía Edson la semana pasada, yo sé que ves tanto desastre en la iglesia y dices, ya mejor me voy a un lugar donde esté más organizado. No, los culpo, sí dan ganas a veces. Hoy que veníamos a hacer el aseo, un polvaderón que había, pero bonito. Pero familia, ¿qué creen? La mejor forma de esperar es activamente. Activamente. En esta semana estábamos en un hotel bien rico, Martita y yo, así bien chido ahí, porque es Bernabé, ¿no? Bien riquísimo. La cama estaba así, pero además teníamos 2 camas enormes cada quien. Yo le dije a Marta, ¿sabes qué? Cada quien la suya, hija, no ni te molesto ni me molesta, cada quien la suya. Pero yo fui el que no aguanté, mejor ya me fui con ella. La otra cama era para las maletas. Pero ¿qué creen? Estábamos en una cama riquísima, todo así, y a las 6 de la mañana despierto y sentís como esa, voy a levantarme y voy a ponerme en el balconcito y voy a orar al Señor. Y pues obviamente también tenía un poquito la presión de que me toca predicar el domingo, ¿no? Y tengo que leer y tengo que preguntarle al Señor qué quiere decirnos. Y entonces me levanté bien quitada la pena y estaba en el balconcito. Yo me dispuse para orar y pasar tiempo con el Señor. Y en ese momento sentí muchas ganas de escribirle a alguien un mensaje. Yo dije, ¿cómo andar agarrando el teléfono ahorita si es mi tiempo con el Señor? Y sentí muchas ganas de mandarle un mensaje a alguien. Ese alguien no tenía un nombre específico. Simplemente Dios me dijo, escribe esto. Y entonces lo puse en mi teléfono. Y yo dije, esto sí tiene que ser para alguien. Y alguien necesita escuchar eso. Y Dios sabe que estaba ahí en un escritorio que teníamos en eso, todo en la descripción, ¿no? Y estaba ahí, entonces me senté y lo escribí. Y entonces dije, ¿a quién se lo envío? Y entonces, no, se lo voy a enviar a él. No, creo que también a él. Y a él, y a él, y a él. Y se lo envié a un montón de personas. Por WhatsApp, por Messenger. Dije, hay alguien que necesita escuchar esto. Porque yo lo acabo de escuchar del Señor. Y es esto, tu trabajo no es en vano. Tu trabajo no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Quizás alguien ya se sentía cansado. Decir, en serio, ¿a alguien le importa lo que hacemos? Tu trabajo en el Señor no es en vano. Y entonces mientras yo oraba, el Señor me dijo, Abraham, un día escucharás estas palabras de mi boca que te dirán, entra en el gozo de tu Señor.
Entonces dije, lo tienen que escuchar mis amigos. Mis amigos tienen que escuchar que un día tú los llamarás por nombre y les dirás: entra al gozo de tu Señor. Y entonces toda la aflicción y todas las dudas, toda la confusión, todo el dolor, toda la tristeza, toda la ansiedad, todo el temor se va a desaparecer, porque va a haber un día en el que el Señor nos va a decir: éntrale, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Vale la pena esperar, mis hermanos? Por supuesto que sí. Vale la pena esperar. No sé cuánto tiempo tendremos que esperar, pero espera en el Señor. Espera en el Señor. Agárrate fuertemente de Él. Pero Señor, mi matrimonio no funciona y no creo que vaya a funcionar. Espera en el Señor. Pero no sé si voy a cambiar. No sé si él o ella va a cambiar. Espera en el Señor, porque llegará un día en el que el Señor te va a decir: entra en el gozo de tu Señor. La espera desespera, pero no la espera en el Señor. Pero no la espera en el Señor. Sabes que cuando el Señor venga nos encuentre trabajando y no lamiéndonos nuestras heridas. Que cuando el Señor vuelva nos diga: buen siervo fiel, en lo poquito te puse y fuiste fiel. Pero a veces nos ponen tan poco y nos estamos quejando porque es tan poco. Y nos ponen mucho y nos estamos quejando porque es demasiado. Y el Señor dice: pues ¿cómo te complazco? Solamente permanece. Solamente permanece. Creo que Hechos capítulo 1 tiene una promesa, y es espera. Esa promesa está caracterizada por la espera. Ahora, el Señor nunca tarda para sus promesas. ¿Sabes cuánto le tomó al Señor cumplir una promesa? Es un capítulo. En el capítulo 1 dice: ahí está la promesa, y en el capítulo 2 vamos a ver el cumplimiento de la misma. El Señor nunca tarda en sus promesas. Para cerrar, en una ocasión estaba con mi suegra, con Martita, ahí en la casa. Fue el Día de las Madres. Y mi suegra quería que hiciéramos una carne asada en su casa. Y mi suegra me dice: pues quiero que uses mi asadorcito, ¿no? Y yo dije: híjole, suegra, pues mejor vénganse aquí y lo hacemos en mi casa, ¿no? Porque como saben, yo tengo uno que le pone la mina de gas y mira, bonito prende, todas prenden bonito. Y mi suegra tiene una cosita así chiquita. Yo dije: híjole, yo soy bien malo para prender el carbón. Una vez nos fuimos a acampar con los niños y el brazo se me entumió, pero bonito, de que no le hallaba. Dirá: pastor, no seas tan bruto. ¿En serio? Sí, en serio, me confieso, soy bien bruto para prender carbón. No le hallaba, no, el brazo ya repuesto, le tuve que dar con la izquierda y aprendí a mover la izquierda, pero bonito, no sabía. Y resulta que estábamos ahí con la suegra y me dice: mi niño, pues quiero que uses el asador que tenemos aquí. Y dije: santo Dios. Pues órale, pues tuve que hablarle a mi hermano Daniel para que lo prendiera. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que hay algo interesante ahí. Todos los que han batallado con el carbón, los que no batallan ya no presuman, ¿no? Pero no es cierto que le pones, ya aprendí, agarras una servilletita, las bañas de aceite y las pones ahí, la prendes y se mantiene siendo, ¿sí o no? Alguien me dio ese tip. Y total que estás prendiendo el carbón y tú ves las brasitas ahí. ¿Qué es lo que haces para que se avive el fuego? ¿Qué es lo que hacemos? Echamos aire, ¿no? Hay quienes ya más sofisticados hasta tienen un abanico chiquito. No, uno con el cartón, lo que agarres ahí, ¿no? Un pedazo de madera, lo que encuentres ahí. Pero ¿qué es lo que haces? Le tienes que aventar aire para que entonces esto arda. Va lo mismo con nosotros, familia. Tienes que meterle ganitas, mi niño. Tienes que meterle ganitas para que esto arda. Porque recuerden que las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 verso 6 es: aviva el fuego en tu interior. Aviva el fuego en tu interior. Avívalo. Pastor, pero ya casi esas llamitas, ya casi no queda nada. Avívalo. No, Señor, avívame el fuego. No, dice: aviva tú el fuego. Pablo le dice a Timoteo: tú aviva el fuego que hay en tu corazón. No le dice: ora más al Señor para que Él avive el fuego en tu corazón. No, Timoteo, aviva el fuego que hay en tu corazón. Familia, mientras esperamos, hagámoslo de manera activa. Métale galleta ahí. Tírele más aire de lo que usted pueda para que se avive el fuego en su interior. Súmese. Pastor, pero ya todas las áreas de trabajo están cubiertas aquí, de ministerio o de participar están cubiertas. Hacemos un espacio.
O es más, si usted dice, pastor, yo vengo a la iglesia y creo que sufro tanto por los que no tienen esta atención, pues dínoslo. Posiblemente hasta se abra otro ministerio que ni siquiera sabemos que puede existir en la iglesia. Pero involúcrate, dile, Señor, ¿dónde quieres usarme? ¿Cómo quieres usarme? Pero dale, yo quiero mantener vivo este fuego en mi interior. Pero anímate. Familia, hay una promesa. Y esto me encanta. Póngase de pie junto conmigo, así como estoy de pie. Déjeme darle un enlistado breve de algunas promesas. Promesa de vida eterna, promesa de salvación, promesa de paz, promesa de salud, promesa de justicia, promesa de protección, promesa de victoria sobre el pecado y la muerte, promesa de restauración completa de todas las cosas. ¿Sabes? Estas son algunas promesas futuras, pero algunas incluso actuales. Así que lo que yo quiero decirte es eso. Espera su promesa. Espera su promesa. Espera su promesa.